Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de PCM. Esto ha sido una serie de webinars que PCM ha venido realizando, webinars técnicos para, para digamos, compartir con toda la comunidad, pues diferentes lecciones aprendidas, aspectos técnicos de todo lo que es la PCP. Y pues nos complace en esta ocasión, pues es la primera sesión que realizamos en español. En las sesiones anteriores se habían realizado únicamente en idioma inglés. En el día de hoy les estaremos acompañando mi persona, Miguel Ruiz. Yo soy gerente de operaciones de PCM para Latinoamérica, basado en Colombia. Bueno, mi background, pues tengo 20 años ya de experiencia en la industria petrolera, soy ingeniero mecánico y en el mundo de la PCP prácticamente 14, 15 años lidiando con este tipo de bombas y de sistemas de levantamiento artificial. En el día de hoy estaremos también presentando, bueno, Wilmer Romero, el cual le voy a dar unos segundos para que se presente. Wilmer. Buen día, bienvenidos todos a nuestro seminario. Mi nombre es Wilmer Romero. Al igual que Miguel, he estado en la industria con el levantamiento artificial por ya más de 18 años, básicamente solo en BCP. Mi cargo es ingeniero de aplicaciones. Trabajo con PCM ya cierto tiempo atrás. Y bueno, el objetivo de hoy es compartir nuestras experiencias con ustedes y espero que sean provechosas. Miguel. También en el día de hoy nos acompaña, bueno, lo voy a mostrar un segundo, Paul Skosilas. Él es nuestro Product Champion para PCM. No habla español, pero la idea es si tienen alguna pregunta que quieran que él nos responda, nos aporte. Es una persona de una amplia experiencia. Estamos hablando de más de 20 años en la industria y en PCP, entonces él tiene mucho que aportarnos. Si tienen alguna pregunta en la zona de preguntas y respuestas, pueden dejar la pregunta, yo se la traduzco a Paul y él nos podría dar su opinión en algún punto al final de la presentación. Bueno, vamos a iniciar con la presentación. La primera parte la va a realizar Wilmer. En la parte final estaré yo comentándoles. Y como les decía anteriormente, en la parte superior van a ver lo que es las preguntas y respuestas o Q&A. Ahí pueden dejar sus preguntas en cualquier momento y las estaremos respondiendo todas al final. Haremos un barrido de todas ellas. Entonces, Wilmer, pues si quieres comenzar. Pues el tema de hoy es la geometría PCP en aplicaciones de alto contenido de sólidos. Sí, buenos días. Vamos a continuar. El contenido específico. Tenemos cuál es el problema de los sólidos y cómo afecta la geometría de la BCP. Uno de los primeros puntos. Cómo se evalúa la geometría de la bomba o de la BCP. Conocimiento tradicional o lo que es las experiencias tradicionales en la industria. Los pros y los contras de la solución tradicional. La hipótesis alternativa que se va a presentar hoy, otras soluciones para problemas de sólidos y conclusiones. A continuación vamos a tomar el primer punto. Sólidos en una bomba. Los sólidos en una bomba pueden tapar la succión de la bomba, la descarga de la bomba o la entrada o el interior de la bomba. Disculpen. Noten ustedes que en la animación que se presenta, el tornillo de Arquímedes mostrado tiene un ángulo más pronunciado para mover el material más rápido. Pero cualquier restricción al flujo, ¿verdad?, resultará más fácilmente en que el material se deslice hacia atrás. Un ángulo menos pronunciado que mantiene el material en movimiento de manera más confiable. En general, las bombas BCP no funcionan como el tornillo de Arquímedes, pero es una buena forma para visualizar cómo el rotor mueve los sólidos a través de la bomba. Un ángulo de hélice apropiado puede ayudar a reducir las obstrucciones dentro de la bomba. Esto lo vamos a tener presente
de aquí en adelante para dar continuidad a la presentación. Ahora vamos a hablar de la geometría de la bomba. El ángulo de hélice, a veces llamado ángulo del rotor o ángulo de barrido del rotor, esos son los términos comunes en la industria. Se puede medir de diferentes formas. Ciertamente puede haber otra fórmula. Nosotros vamos a mostrar una parte. No es una lista exhaustiva de las fórmulas que se emplean para determinar los ángulos o la parte geométrica de las bombas. Todas estas medidas reflejan la longitud del paso. Entonces, vamos a ver que una longitud de paso más corta significa un ángulo menos pronunciado en el perfil del rotor o del estator. En estas tres ecuaciones se muestra el ángulo de hélice para el rotor. Vemos que está identificado con P medios o el paso medio y está referido a D más 4E, que vamos a repasar un poquito lo que son las cotas características de una bomba. D más 2E es la cota que nos indica el diámetro del rotor más 2 veces la excentricidad. La excentricidad es la separación de los dos ejes de simetría de las bombas. El paso en esta gráfica específica muestra un paso de estator, porque el paso del rotor sería la mitad de esta sección. Un paso de rotor es lo que va de cresta a cresta. En la siguiente ecuación, el ángulo de la hélice para el estator va referido al paso o P mayúscula, ¿verdad? Y en la ecuación se incluye D más 4E, que vendría siendo el diámetro mayor del estator. Otro índice o valor que se utiliza en la industria para comparar los perfiles de los equipos para manejar sólidos o no manejar sólidos es el índice de geometría, que es una ecuación que es muy similar o se parece mucho si la vemos en los componentes que la integran, en los términos que la integran, a la ecuación del rotor. ¿Ok? Ahora, en estas ecuaciones, las fórmulas para los ángulos se basan en un triángulo como el que se muestra en esta ecuación, en esta imagen, donde es trigonometría. Todos iríamos con términos como tangente, cateto opuesto y cateto adyacente, o iríamos como en otros escenarios como lo utiliza el software de la industria, que utiliza el seno del ángulo θ y trabaja con hipotenusa. Se hace un poquito más compleja la ecuación, pero igual es un término valedero. El índice de geometría lo utilizan principalmente una empresa de bombas. Noten ustedes que es muy similar a este otro término que lo utilizan más fabricantes. Ahora vamos a mostrar aquí una comparación de ese valor que nos da aquellas ecuaciones que vimos en la lámina anterior, donde hablamos de ángulo del estator, ángulo de hélice del estator y ángulo de hélice del rotor. Además, vamos a hablar del ángulo de hélice del estator en función o versus el índice de geometría. En estas gráficas se muestran las bombas de PCM, además de algunas más que pudieron ser estimadas los valores de su geometría, bien sea excentricidad, diámetro y el paso, a partir de información publicada en papers o material técnico de la industria. Queremos aclarar que PCM no tiene ningún acceso a estos valores de geometría de la competencia, más allá de lo que se publica en esos tipos de materiales. ¿Okay? En general, existe una fuerte correlación en las diferentes medidas, pero se pueden comparar directamente. Vamos a ver aquí en este gráfico. Si queremos elegir un valor máximo para aplicaciones de sólidos, será diferente para el ángulo del rotor o en el ángulo del estator. Por ejemplo, un ángulo de estator de 35 grados, ¿verdad? En esta gráfica, está bastante cerca de un ángulo de rotor de 20. Podemos cortar en el eje vertical. Cualquier bomba con un ángulo de rotor menos de 20, entonces vendría siendo
o teniendo un ángulo de estator menos que 35, porque ellos son casi proporcionales en esta gráfica, cuando hablamos de ángulo del estator y el ángulo del rotor. Ahora, cuando vamos a comparar el índice de geometría contra el ángulo del estator, la relación es un poco menos clara. Sin embargo, para los valores atípicos que mostramos nosotros en esta gráfica, encerrados en un círculo rojo, ¿verdad? Estos valores tienen algo en común. Son relaciones de diámetro y excentricidad muy altas. Estamos hablando de mayor que 9, teniendo en cuenta que el 75% de esa muestra representada en la gráfica tiene una relación diámetro-excentricidad menos o menor a 6.5. Sin los valores atípicos que se resaltan en rojo, casi podría haber algo de proporcionalidad entre el ángulo del estator y el índice de geometría. ¿Okay? Es algo útil, pero tenemos que tener cuidado con esto. Ahora vamos a mostrar lo que es una parte visual bien importante que nosotros tenemos como usuarios tener presente. En esta lámina, o en esta diapositiva, se muestran imágenes de dos rotores PCM, donde el desplazamiento es muy similar. Estamos hablando de 45 metros cúbicos por día para 100 RPM y 48 metros cúbicos por día para 100 RPM. Pero si vemos el ángulo de la hélice, son bastante diferentes. Esto es importante porque al ver el perfil, el usuario, a pesar que tienen caudales muy similares, podría notar, sin necesidad de ir a una tabla de valores, que un perfil es más apropiado o menos apropiado para levantamiento de sólido, como está allí en la imagen. Okay. Ahora vamos a hablar de lo que es el conocimiento tradicional o lo que son las experiencias propias de la industria, donde todos compartimos algo de lo que hemos aprendido en las rutinas día a día. ¿Okay? El primer punto dice, un ángulo de hélice más pequeño o índice de geometría, también puede ser más bajo, es mejor para los sólidos. Muchos fabricantes tienen bombas diseñadas para sólidos o petróleo pesado, que están diseñadas con longitud de paso cortas, o ángulo de hélices más bajo o índice de geometría más bajo. Este es el consejo tradicional dado en la industria. Aquí hay bombas de dos empresas en la gráfica que analizamos. Ahora, nuevamente, volvemos a recalcar, PCM no maneja información de la geometría de otras empresas. Solamente utilizamos lo que está publicado. Hay mucha información en los datasheets, que es bueno que los usuarios de bombas sepan interpretar los datasheets que todo fabricante facilitan. Allí hay bastante información con respecto a la excentricidad, diámetro y paso. Ahora, en la gráfica, vuelvo al tema, vamos a ver los puntos naranjas que se muestran en el gráfico. Esas bombas en puntos naranjas en el gráfico son bombas catalogadas o designadas como bombas de bajo ángulo o bombas, para el caso de PCM, nosotros las llamamos Heavy Lift. Otros lo llaman Fat Boy, ¿ok? Como dice la presentación. Ahora vamos a ver que existe cierta suposición entre lo que se etiqueta como ángulo bajo, vamos a ver allí puntos intercalados azul con naranja, y lo que no es ángulo bajo. Puede haber razones para esto, porque, por ejemplo, bombas muy pequeñas pueden o no considerarse apropiadas para manejar sólidos o para manejar crudo, pesado o muy viscoso, por lo que no reciben el nombre de designación especial, incluso con un ángulo bajo. Por eso es que nosotros tenemos en esa sección intercalados puntos azules con naranja, disculpe. Ahora bien, por ejemplo, en el gráfico ya vimos que se marcó un rango. El rango, vamos a ver el ejemplo. El rango de modelos de bombas entre 10 y 15 metros cúbicos tiene ángulos de estator que podemos ver entre 19 y 62 grados aproximadamente. Quizás nos gustaría estar por debajo de los 30 grados, allí lo que está en el círculo rojo, para considerar que es una bomba con un ángulo bajo y que pueda manejar sólidos de la manera apropiada o eficiente y nos dé un mejor resultado, ¿ok?
Pero también podríamos tomar en el siguiente rango. Nosotros en el siguiente rango ponemos modelos entre 30 y 40 metros cúbicos. Y los ángulos son entre 29 aproximadamente y 75 grados. Podríamos elegir algo menos de 40 y 45 grados para seleccionar una bomba para el manejo de sólidos. Allí viene, esa selección viene a criterio del usuario y experiencia propia de cada campo. Y claramente, si vamos a caudales más grandes, como 200 metros cúbicos, digamos, es mucho más fácil seleccionar qué modelo de bomba tiene el ángulo más bajo que nos pueda dar un mejor manejo de sólido. A continuación, nos va a presentar Miguel las partes que continúan de la presentación. Bueno, ya vimos lo que es la solución tradicional. ¿Cuáles serían los pros y contras de esta solución? Aquí estamos revisando varias de ellas. No necesariamente todas apliquen en la misma manera. Digamos, las principales ventajas que pueden verse asociadas a tener bombas de paso corto, llamamos nosotros, o ángulo bajo, que es todo lo que explicó Wilmer, se refieren, bueno, el primero que todo, pues por supuesto, el rotor tiene la capacidad de mover, como vimos en el video del tornillo de Arquímedes, cómo mueve los sólidos de manera más efectiva a través de la bomba. Ese es el principio o la creencia de esta solución y el beneficio principal que nos trae. Adicionalmente, pues las velocidades internas de la bomba, dentro de la bomba, son más bajas. En términos relativos, una bomba de paso más corto pues va a tener va a ser una bomba de mayor OD, va a tener unas áreas de flujo un poco más grandes, y esto es un extra un adicional de beneficio para fluidos de alta viscosidad. Recordemos que los fluidos de alta viscosidad pueden presentar dificultades para moverse internamente dentro de las cavidades y afectar lo que sería el llenado de esas cavidades. Por lo tanto, preferimos cavidades o espacios más amplios para que el fluido pueda llenarlo de manera óptima. El paso más corto de la bomba significa que también adicionalmente tiene por unidad de longitud va a tener mayor cantidad de capacidad de levantamiento. Es decir, si es una bomba, si tenemos dos bombas, como mostró Wilmer en la gráfica, 45 y 48E. La 45, para la misma cantidad de longitud, tiene mayor cantidad de etapas, llamémoslo así, que la 48, por lo tanto podría alcanzar bombas donde tengo mayor capacidad de levantamiento. Eso es otro beneficio. Por supuesto, como todo en la vida, pues tiene desventajas también. No todas las desventajas que voy a mencionar se presentan, digamos, de manera simultánea, pero son varias que se observan. Por otro lado, para el desplazamiento, claro, un diámetro mayor, como mencionaba anteriormente, implica que el OD de la bomba puede ser mayor. Esto nos puede representar algún inconveniente si tengo restricciones dimensionales en un pozo. La presión nominal por longitud, que dijimos que puede ser, o sea, es una bomba que puede tener más etapas, pero también por cada cavidad la presión nominal puede ser menor. Es decir, un modelo con un paso más largo puede tener, vamos a dar ejemplos numéricos, presiones nominales o máximas por cavidad de 100, 110 o un poco más de PSI. Mientras una bomba de paso corto puede, por diseño, tener presiones internas de 80, 90 PSI. Esto puede ser una posible desventaja. Nuevamente, una bomba de paso corto o ángulo bajo tiene líneas de sello más cortas. La cavidad es más corta, la línea de sello es más corta, por tanto, pueden tender a tener mayor escurrimiento y a mayor desgaste. También puede haber una mayor tensión o esfuerzo en el elastómero por la geometría de bombas de paso o de ángulos más bajos. El torque de fricción puede ser mayor, dadas las mismas condiciones, llamémosla Q, o caudal presión, en el mismo punto de trabajo, dos bombas de diferente geometría
puede una bomba de paso corto tener mayor torque de fricción. Esto en algunos casos puede ser un inconveniente, no necesariamente en todos ellos. Y finalmente, en temas de eficiencia, la bomba de paso corto puede ser un poco más, digamos, incierta a la hora de diseñarse porque los cambios, o sea, es más sensible. Pequeños cambios en el fit o en el ajuste rotor-estator afectan mayormente la eficiencia. Una bomba, llamémoslo así, de paso más largo, de ángulo más grande, la eficiencia de la bomba entre dos tallas, llamémoslas consecutivas, puede ser mucho más parecida. En una bomba de paso más corto, entre dos tallajes consecutivos puede haber diferencias más grandes de eficiencia. Eso no necesariamente es un inconveniente, porque ya con la experiencia que se va adquiriendo en campo, pues se van seleccionando los tallajes de rotor que uno necesita. Sin embargo, al principio de una operación en un campo determinado puede ser posiblemente una desventaja. Ahora bien, hemos analizado el problema desde el punto de vista o la concepción tradicional, que el rotor es el que se encarga de mover los sólidos, de realizar el efecto como de empuje de los sólidos hacia arriba en el sistema de levantamiento. Ahora, veamos qué pasa si esta hipótesis no es realmente cierta. Esto es una hipótesis alternativa que tratamos digamos, de contraponer a la hipótesis tradicional para ver si tiene sentido y si tiene lógica para nuestro análisis. ¿Qué pasaría si lo que mueve a los sólidos no es el rotor como tal haciendo ese efecto de empuje, sino es el fluido que arrastra al sólido gracias a sus características y a su viscosidad? Bueno, haciendo esa hipótesis, sabemos que las bombas de ángulo bajo son buenas para fluidos de alta viscosidad y que los fluidos de alta viscosidad también son buenos para mover sólidos. Por lo tanto, aquí sería congruente con la solución tradicional. Las bombas de ángulo bajo serían buenas con fluidos viscosos y también para mover sólidos. Pero si el fluido, digamos que no lo es, que es un fluido sea de baja viscosidad porque sea un crudo liviano o porque tenga mucha cantidad de agua. En este caso, sería requerido una velocidad de fluido alta. Vale acotar que no hay prácticamente ninguna experiencia que corrobore esta hipótesis alternativa. Sin embargo, lo traemos a un webinar como para salirnos un poquito como dicen, salirse de la caja un poco y pensar un poco fuera de ella para analizar todas las alternativas posibles. Si la velocidad de la tubería es lo suficientemente alta para transportar los fluidos, hablamos en la tubería, en la parte superior, la velocidad de la bomba casi siempre, por no decir siempre, es más alta que ella, y ya lo vamos a ver en la siguiente lámina. Por lo que también debería ser capaz de transferir o transportar el fluido dentro de la bomba. Lo podemos ver en lo que vamos a explicar ahora. Aquí vemos ejemplos de cómo serían las velocidades internas en diferentes configuraciones de tubería varilla. Vemos de 2/3 octavos con 2/7 octavos, 2/7 octavos con 7 octavos, 3,5 con 7 octavos y 3,5 con 1 pulgada. Vemos que las velocidades dentro de la tubería oscilan la menor entre 0.144 metros por segundo hasta 3.355. Para efectos gráficos, bueno, a mano derecha hicimos un pequeño gráfico para visualizarlo de mejor manera, ya lo vamos a explicar. En cuanto a las PCP, analizamos también bombas de serie 2/3 octavos, en rango PCM 1/22, en bomba de 3,5 en rango PCM 1/24 y 2/3 octavos una bomba 48E. Vemos que las velocidades son mucho más altas, hablamos desde 0.81 hasta 1.06 metros por segundo, estamos hablando de casi entre 2.3 hasta incluso pudiera ser 7 veces la velocidad dentro de la PCP, mayor que en la tubería, que es la parte superior. Entonces, si los fluidos son capaces de ser transportados en la tubería por efecto de la velocidad, si esta hipótesis es cierta, los fluidos van a ser mucho más fáciles de transportar dentro de la cavidad de la PCP. A mano derecha en el gráfico hicimos un ejemplo bastante acertado en términos de dimensiones, con una bomba
de una serie 4 pulgadas con una tubería de 3,5, aunque sería proporcional también para tamaños menores. Vemos que el área señalada, el espacio de flujo, que sería en la tubería el espacio anular entre tubería y varilla, sería la parte verde, es mucho más visualmente, es simplemente más grande que el espacio verde, que sería el área de flujo dentro de la cavidad de la PCP. Entonces, siempre se ve que es mucho mayor la velocidad de flujo dentro de la PCP respecto a la tubería que tenemos en la parte superior. Comparación de bombas. Bueno, si queremos, por ejemplo, dentro de un rango, llamemos de 30 a 40 metros cúbicos por día, un rango normal para PCP, a 100 RPMs, ¿cómo serían las opciones y las velocidades internas dentro de la PCP con diferentes ángulos de hélice? Vemos que las velocidades evidentemente serían mucho mayores con ángulos de hélice elevado. En este caso, en el ejemplo de la tabla, colocamos una 35E, el rango PCM es una bomba de 2/3 octavos, con un ángulo bastante grande, un paso muy largo, muy suave, de 74 grados, tenemos una velocidad de 2.81 metros por segundo. El caso contrario, digamos, una geometría mucho más de paso corto con ángulo más bajo, sería el 38E, en la serie 4 pulgadas, donde tiene un ángulo de 37 grados. Ahí la velocidad sería prácticamente mucho menos de la mitad, 1.32. En ese caso, ¿qué sería lo mejor balanceando el tema de la velocidad? Pensaríamos, bajo esa hipótesis, que bombas de paso largo serían buenas para mover mayor velocidad, sí. Pero, como les decíamos anteriormente, no hay un basamento, un soporte real de campo para decirnos que esos perfiles son mejores para la velocidad. Con la solución, digamos, tradicional, llamémoslo así, nos decantaríamos por unas bombas de un paso más corto, la velocidad sería menor. Sin embargo, como decíamos anteriormente, las velocidades siempre van a ser mejores dentro de la bomba que en la tubería. El ángulo de hélice no es lo único a considerar en la selección de bombas. Aquí, en esta selección que estamos, o la selección preliminar que estamos haciendo, hasta ahora solo hemos considerado el caudal necesario. Hablamos de un rango de 30 a 40 únicamente. Ni siquiera hemos tocado el tema del levantamiento, lo cual puede afectar la selección. Puede ser que los modelos que yo estoy considerando en esta tabla, alguno de ellos no tenga un levantamiento que necesito. Pero también hay otras consideraciones que hay que tomar en cuenta. El diámetro exterior me van a causar alguna limitación a nivel del revestidor o del casing para poder correr la bomba. Si es cierto, pues sencillamente ya hay modelos de bomba que se descartarían. Tamaño mínimo de tubería. También puede existir restricciones a la hora de correr el rotor dentro de la tubería que me imposibilitan correr ciertos tamaños de bomba. Lo que es el tubo, algunos lo llaman tubo orbital, orbit tube, extensión superior o pop joint superior. Normalmente se necesita colocar un tubo superior para absorber lo que es el movimiento excéntrico de la cabeza del rotor. Esto también se toma en cuenta para la selección de la bomba. Y ahí sí caemos en lo del ángulo de hélice o el ángulo de barrido, como hemos mencionado anteriormente. Las bombas con un diámetro exterior mayor tienden a tener un ángulo más bajo. Entonces, para capacidades de desplazamiento similares, como vimos en la tabla, las bombas que tienen el ángulo más bajo son las que tienen el OD más grande. Y finalmente, la velocidad interna de la bomba, como decíamos anteriormente, bombas con mayor desplazamiento tienen menor velocidad interna. Como vimos, la 38 en nuestro ejemplo es la que tiene la menor velocidad. Entonces, ¿cuál sería el equilibrio entre tamaño de tubería y ángulo de hélice? En este caso, como decíamos, la solución más lógica, la solución tradicional tiende a ser más interesante, más lógica, tiene más soporte, más sustento. La solución que vimos alternativamente no parece estar bien soportada. Sin embargo, nos interesa
que en dimensionamiento de la tubería tratar de que no solo sea la bomba la que empuje, sino también la tubería tenga un tamaño adecuado para el movimiento de los fluidos hasta superficie. No hago nada y se presentan otros problemas si la geometría está bien seleccionada y todo, pero la tubería de repente es muy grande y la velocidad en ella es muy baja y se acumulan los sólidos sobre ella. Ahora bien, vamos a ver otros problemas. No, en este webinar, si bien estamos enfocados en la bomba, no está de más mencionar otros problemas y por eso yo soy muy, ¿cómo decirlo?, muy específico a la hora de intentar solucionar problemas de arena o de sólidos, porque a veces se generaliza esto y la realidad es que hay problemas muy diferentes. No es lo mismo problemas de sólidos a la entrada de la bomba que problemas de sólidos a la descarga de la bomba o, como vimos en este webinar, problemas de sólidos dentro de la bomba. Y las soluciones muchas veces son muy, muy diferentes. Cuando yo tengo problemas de sólidos en la entrada de la bomba, es porque la decantación de estos está ocurriendo por debajo de la bomba. La bomba realmente no los está viendo o no está viendo problemas por ella. La tubería, varilla, el sistema completo no lo está viendo como tal. Pero el acumularse estos sólidos por debajo de la bomba van a eventualmente causar un problema porque se van a acercar hacia la succión de la bomba, pueden tapar la entrada de la bomba, también pueden tapar toda la parte de perforaciones, etcétera, y causar disminución en el flujo, bombas quemadas, por ejemplo, infinidad de fallas, las cuales normalmente atacamos hacia buscando liberar un poco, digámoslo así, la succión de la bomba. ¿Cómo se logra esto? Bueno, hay diferentes alternativas, algunas de ellas, rotores tendidos, una de ellas, son rotores que tienen una sección extra por debajo de la bomba y ejercen como un efecto de agitación por debajo de ella para evitar que estos sólidos se acumulen, se taponen, se compacten. Y también permite lo que se llama fluidificar los sólidos, o sea, que los sólidos se mantengan no compactos entre ellos, sino dentro de los líquidos que los están transportando. También existen lo que son bombas de carga o bombas de hélice inversa. Digamos, hay bombas por debajo de la PCP, digamos, de producción, las cuales se utilizan bien sea para impulsar los sólidos, también a lo que llamamos bombas de hélice inversa, que generan una especie de recirculación en la entrada de la bomba y buscan mantenerla también limpia y sin que los sólidos se acumulen. También ya a nivel previo, desde la etapa de perforación, pues tener sumideros o rat holes más profundos, tener más espacio para colocar la bomba y que los sólidos se decanten abajo de ella y nos den un tiempo de vida más largo. Y bueno, finalmente, pues en los casos en que no se puede, pues colocar la bomba más arriba de pozo, trabajar con sumergencias más altas, reduce estos problemas, pero también puede introducir otros problemas, como, bueno, como les decía anteriormente, si mantengo una sumergencia más alta, puedo tener diferentes o menores tasas de producción, o puedo introducir problemas como el gas, que tendría mayor cantidad de gas libre en la bomba. Esos son algunos problemas que se atacan por debajo de la bomba. Por encima de la bomba también vemos problemas que no necesariamente tengan que ver con lo que hablamos en todo este webinar de la selección de la geometría de la bomba. En la parte de la descarga, normalmente es asociado con la tubería. Puede ser que tenga una tubería muy grande y la velocidad sea muy baja o la tasa de producción de un pozo sea muy baja. Normalmente se soluciona tratando de aumentar el espacio entre tubería y varilla, disminuyendo la primera o aumentando la segunda también, y mejorando la velocidad a la que se arrastran los sólidos. También hay accesorios que se pueden utilizar que previenen o atacan este tipo de problemas en la tubería, que nos permiten comunicar lo que es la tubería con el anular en momentos de paradas y evitan que todos los sólidos se acumulen por encima de la bomba. Entonces, parte o la mayoría de esos sólidos se irían al espacio anular y el pozo podría ser reiniciado normalmente. Esa es una otra solución para lo que es sólidos en la descarga de la bomba. Como vemos, y como les insisto, no es solamente un problema que me puede causar los sólidos, puede atacar diferentes partes del sistema PCP. En conclusión,
podemos llegar a concluir que las PCP de ángulo bajo son mejores para manejar sólidos, es lo que, digamos, el conocimiento tradicional nos dice y las experiencias de campo también nos soportan. ¿Hay diferentes formas de medir este ángulo? Sí, vimos que hay diferentes medidas o formas de calcular este ángulo. Realmente en sí cuál es la correcta no es lo importante. Lo importante es, como siempre se suele decir, medir manzanas con manzanas. Si voy a comparar una gama o diferentes modelos de PCP, pues compararlos con el mismo valor. La comparación relativa entre ellas me va a decir cuál es la que voy a tener, digamos, un ángulo más bajo y es la que debo utilizar. Normalmente, como decíamos en la gráfica donde teníamos todo el plot de todos los ángulos de bomba versus caudal, no se propone un ángulo específico como medida de corte, es decir, mayor de este ángulo ya lo considero no adecuado para sólidos, o menor que este ángulo lo recomiendo. Realmente es un tema de comparar dentro de las bombas que tengo para mi aplicación, es decir, mi aplicación va a tener una cantidad de caudal, levantamiento de requerido, dentro de las 3, 4, 5, 10 bombas que tenga como opciones, tratar de escoger la que tenga el menor ángulo, ¿sí? No es que hay un valor más de 30 grados, menos de 30 grados que yo recomiende o que recomendemos, porque no sería justo, no es igual en los diferentes rangos de bomba y adicionalmente existen rangos de operación, por ejemplo, en caudales altos donde no se van a ver ciertos valores constantes. Por ejemplo, como decía Wilmer, en valores de 200 metros cúbicos, por ejemplo, no hay tantas opciones de ángulo de barrido disponibles. El uso de otras tecnologías que hablamos para atacar otros problemas adicionales, rotor extendido, bombas de carga, los drenajes de tubería, son elementos complementarios y, como decíamos, atacan problemas adicionales de los sólidos sobre la bomba o por debajo de la bomba. También pueden ser una ayuda. Lo importante es combinar todo esto para tener una solución que prevenga cualquier tipo de falla a cualquier nivel. Y para maximizar la vida útil de las bombas, pues también hay consideraciones que tomar en cuenta. No es solo el ángulo como tal, la geometría, también está la selección del elastómero. Esto nos puede llevar a pensar, como en ocasiones se suele pensar, elastómeros para desgaste, elastómeros un poco más suaves o si no son necesarios. El ajuste rotor-estator también es un punto que se tiene que tomar en diseño. Y el desplazamiento de la bomba versus la velocidad que voy a obtener también es otro punto que hay que tomar en cuenta. Entonces no es solo definir por el ángulo como tal, per se, sino tomar en cuenta todos los parámetros de diseño que tenemos necesarios. Bueno, con eso finalizamos la presentación en el día de hoy. En este momento, pues, estamos abiertos a todas sus preguntas, consultas. Está disponible Paul para traducir si necesitamos hacer alguna pregunta específica para él. Comentarios también lo pueden hacer a través de la sección de Q&A. Hasta ahora no estamos viendo ninguna, pero demos unos momentos para ello. Parece que... Ok. Bueno, me gustaría darle la oportunidad a Paul que nos dé sus comentarios en inglés. Lo voy a colocar en estos momentos. Paul, they're asking us if we have faced issues of broken rotors because of the sand deposition on the top, because of the insufficient, say, speed on the annulus. What do you say about it in your experience? Certainly, it can happen.
I think that when a pump gets plugged with sand, whether it's inside the pump or at the discharge, I think it's more likely that you're going to break a rod as you're trying to free that pump, but it's possible that the rotor could break. If it's related to low velocity in the tubing, it's probably going to be the discharge of the pump that's plugged. And with the discharge, that means really it's more likely to be the rods that break. But if there's a plug lower down inside the pump, then it is possible that the rotor could break. But I think it's in most cases it will more likely be the rods that break if you're putting too much torque in to try to free that stuck pump. Perfecto. Sí, bueno, complementando o aunando lo que dice Paul, normalmente en un sistema PCP la parte más robusta en la sarta de varilla rotor es el rotor. Y sí sería un punto más débil en caso de atascamiento por arena que lo que se parta sea la varilla, normalmente. No sería, digamos, exclusivo. Ahí sí algunas consideraciones o diseños donde por alguna extraña combinación el sistema de varilla, superficie sea muy robusto, la bomba sea muy pequeña. Puede ocurrir y se pudiera ver casos de rotores partidos. En general, y ahí complemento un poco otras cosas, cuando se ven rotores partidos en PCP, muchas veces son asociados a otras características, a otras causas, no necesariamente sólidos. Muchas veces puede estar asociado temas de desviación del pozo, que a veces no se considera al detalle y puede tener serios inconvenientes cuando son bombas muy largas y están trabajando, digamos, en lo que se conoce como una flexión alternativa, puede pasar. O espaciamientos muy altos que también hacen que los rotores operen en una condición digamos, lo que se conoce como wobbling, que sería la cabeza del rotor está tambaleándose en la parte superior y también genera esfuerzos alternativos. Eso es parte de las razones por las que los rotores se observan que puedan partirse. Y también, pues, ya cuando entras en temas de, sea corrosión o otros aspectos de manera química que ataquen al rotor, muchas veces en otros fabricantes, rotores que tengan, digamos, secciones intermedias no cromadas, pueden ser susceptibles a ataques corrosivos y donde se generen puntos de debilitamiento que terminan generando partiduras. Puede ser también otra causa, más que en sí en el tema de la arena. Veamos vamos a ver alguna otra pregunta. ¿Cuál ha sido su experiencia en arranque de pozos con alto contenido de sólido? Muy buena. No sé si darle a Wilmer esa que le gusta mucho el tema de arranques de pozos. ¿Quieres atacar esa, Wilmer? Bueno, sí. Experiencia propia que he vivido con arranque de pozos con alto contenido de arena. Depende cuánto ha durado el pozo parado. Es un punto a considerar. Si el pozo viene en operación y falla y la parada es corta, nosotros teníamos una práctica de arrancarlo al 50% de la velocidad en la que venía, porque los sólidos no han terminado de decantar en la sarta de tubería. Y eso da oportunidad que el flujo vuelva a barrer y a levantar los sólidos, sin llegar a depositarse en la descarga de la bomba. Si la parada venía por un periodo de tiempo más largo, digamos 2-3 horas, estamos hablando de crudo pesado, ultra pesado, ya nosotros entonces aplicamos la práctica de rampear en bajos intervalos de velocidad. Y si es posible o se cuenta con algún monitoreo de laboratorio para poder validar el corte de arena que se está manejando, es valedero. Y yo creo que la mejor práctica en pozos con alto contenido de arena, tener un muestreo lo más pronto y cercano posible antes de incrementar los valores de RPM. Pero si la parada es porque fliqueó la energía eléctrica, hubo una parada repentina
y el pozo no le doy chance de depositarse o de decantar la arena sobre la bomba, nosotros arrancamos los pozos con 50% como criterio, 50% de la velocidad que venía. Es decir, si venía a 200 RPM, arrancábamos a 100 y manteníamos el monitoreo de evaluación del torque. Y si no había ningún cambio en el torque, procedíamos a ir rampeando progresivamente de 100 hasta la velocidad que venía. Si no, si el intervalo era más largo, entonces sí nos íbamos al laboratorio con muestreo continuo y entonces tomábamos decisiones en funciones de la tasa de arena que registraran los valores o los resultados del laboratorio. Excelente. Bueno, voy a volverle a dar la palabra a Paul para que participe nuevamente. Paul, they're asking, very interesting or nice question. What amount of solids in terms of grams per liter or milligrams per liter do you consider severe? That's a Yes. tricky one, I guess. but I Yes, think you can. I think if you're measuring it in milligrams per liter, it's not severe for a PCP. In Canada, I know we have wells that produce, for short periods of time, they produce up to 30-50% sand. So that's hundreds of grams per liter, not milligrams. So PCPs can do this. There's going to be where obviously the pumps aren't going to last very long, but they can do very high quantities of solids if they're designed properly, using things like the paddle rotor to make sure it's stirred up. But yes, it can be done. However, certainly people have problems with smaller quantities. If you've got very abrasive sand, very sharp sand, it can certainly cause wear. Even at much smaller quantities of sand, it can cause wear in the pump. So it really depends on the sand. But in like I said, in Canada, they can produce up to 30-50% sand in some cases for short periods. Ok. Pues complementando un poco, sí, la pregunta, como decía Paul, no hay un criterio único, ¿no? Ciertamente, claro, si hablas de miligramos por litro, pues sí, son valores muy bajitos y se ven en la práctica valores mucho más altos. Sin embargo, y es cierto lo que dice Paul, no solo la cantidad, sino qué tipo de sólido es, si son arenas finos o son sólidos más grandes. También hay que mencionar que la velocidad o el arrastre de sólidos en la tubería depende mucho también de lo que es el tamaño de la partícula y la característica del fluido. Puedo tener, como decíamos en la presentación, fluidos viscosos y tener mucha arena y el fluido viscoso lo va a arrastrar, lo va a sacar. No va a tener mayores inconvenientes, y también puedo tener casos contrarios con fluidos muy poco viscosos, cantidad de arenas muy pequeñas y empezar a tener problemas de atascamientos o desgaste, dependiendo de las características de la arena. No hay una, digamos, respuesta única a esa pregunta, digamos. Pero sí hay experiencias, no solo las que decía Paul en Canadá, en muchos otros países de porcentaje de arena, incluso 20-30% de arena en momentos, y en operación continua de 1-2%, que es son valores grandes que se han observado y se han trabajado. Veamos alguna otra pregunta. Bueno, esta voy a escogerla yo. Están hablando de, para el manejo de sólidos es conveniente utilizar un ajuste o un tallaje, me imagino, estator-rotor mayor. Al cambiar a un modelo de paso más corto, se debería reducir el ajuste estator-rotor. Bueno, aquí hay varias cositas para comentar. Número 1, el fit del rotor también depende un poquito cuál es el problema que yo tenga. Si el problema que tengo está asociado a desgaste en la bomba, desgaste porque tengo un escurrimiento muy grande, y ¿cómo lo evidencio en la práctica en las fallas? Voy a ver el rotor que tiene pérdidas de cromo en la línea de sello. Voy a ver que el estator también tiene
importantes pérdidas de material, la bomba va a presentar eficiencias que se pierden o bajan muy rápido. Si ese es el caso, yo en esos casos preferiría apuntar a aprietes de bomba más ajustados, ¿sí? Ahora, también hay una concepción de que los problemas, si son problemas de atascamiento, también es un punto importante cuando hablamos de talla de rotor. Y existe también una práctica y con experiencia de campo que soporta que tallajes, digamos, más holgados pueden facilitar lo que es hacer un flushing, es decir, retirar el rotor del estator y poder bombear fluido a través de la bomba y volver a poder rearrancar el pozo. Entonces depende de cuál es el problema que estoy viendo, cómo sería ese tema del ajuste de la talla. Ahora, la otra parte de la pregunta. En el caso de modelos, digamos, de paso corto, de paso largo, o sea, de ángulo alto o ángulo bajo. Como decíamos en la presentación, las bombas de ángulo, digamos, alto tienen la tendencia a que pequeños cambios de tallaje generen pocos cambios de eficiencia. ¿Por qué? Porque la línea de sello es muy larga, o es más larga. Al ocurrir esto, en esos casos, digamos, es poco preocupante el tallaje respecto a la eficiencia que voy a obtener. Entonces, puedo tener tallajes relativamente holgados sin perder mucha eficiencia como tal, ¿sí? Cuando paso a una bomba de ángulo más bajo, sí es cierto que la línea de sello se me vuelve más baja, es más, digamos, un poco más difícil hacer la selección de talla porque el hinchamiento y otras características hacen que sea un poquito más dificultoso, pero sí hay que considerar tal vez tallajes más pequeños, considerando que tengo también un paso más corto, levantamiento más alto. Entonces sí sería tal vez recomendable un tallaje un poquito menor a lo que sería si tengo una bomba de paso largo, sería el punto. Entonces, ahí creo que aspiro que responder bien los puntos de la pregunta, que eran varios. Bueno, Wilmer, ahí te dejo la siguiente, que sería, ¿podría darse el caso que no tenga un buen desplazamiento de sólidos, pese a haber escogido un ángulo o una PCP de ángulo bajo? Y si este es el caso, ¿qué pudiera suceder? Si quieres atacar esa. Sigue en mute. Ajá, disculpe. Ahora sí. Que mi conexión está un poco baja, está baja y nos queda muy poco tiempo. Bueno, si tenemos una bomba de bajo ángulo y tenemos una baja cantidad de barrido de fluidos, pues tendríamos que considerar algunos otros aspectos que se nombraron en la presentación, como también qué diámetro de tubería estamos usando, ¿no? Sería bueno saber, en el caso tienes bajo barrido, pero el ángulo o la bomba que estás usando es bajo ángulo. Es posible que dentro de la bomba logres la velocidad que quieres y el arrastre que quieres, puedas limpiar internamente la bomba, pero vendría el caso que se mencionó en la presentación, que es el diámetro interno de la tubería, que nos asegure la velocidad óptima para asegurar el levantamiento, ¿no? Creo que ese vendría a ser el punto, evaluar el VHA completo como tal. Y si el atascamiento que él hace referencia en la pregunta es sobre la bomba. Correcto. Vamos a leer alguna otra. La selección del equipo superficial deberá ser considerada para la aplicación de pozos de alto contenido de sólidos y viscosidad. Sí, evidentemente. Sí. Es muy importante considerar que tanto, y son dos aspectos fundamentales, sólidos y viscosidad, los dos, y si están combinados mucho más. Eso hace que los arranques de los sistemas sean o tengan requerimientos de torque mucho más altos. Por lo tanto, un driver va a requerir tener algún tipo de sobredimensionamiento para tener torque disponible suficiente para
moverse a fluido viscoso, que normalmente cuando hay alguna detención suele, digamos, enfriarse por un lado y aparte pues perder toda el gas o el gas libre o el gas que tenga presente, entonces se vuelve más dificultoso para mover, o si tengo alguna acumulación de sólidos dentro de la bomba o sobre la bomba pequeña, que yo tenga la capacidad no solo del driver, sino también de las varillas, porque puedo tener un driver robusto de mucho caballaje, pero si las varillas son el punto más débil del sistema, voy a estar limitado, ¿sí? En ese caso, yo siempre menciono que en el sistema uno tiene que verificar el punto más débil de cada parte, sea mi bomba, varillas o mi parte superficial. Todo tiene que ser cónsono para que yo tenga un torque disponible del sistema suficiente para la operación normal y los arranques, que en este caso sería lo más crítico en sistemas. No veo alguna otra pregunta nueva. Solo vi un comentario adicional respecto a la pregunta inicial que se refería a los problemas de los rotores. Habla un poco disperso de lo que es la intermitencia del torque cuando estamos en presencia de sólidos. Eso es totalmente cierto. Cuando se ve pozos con irrupción de sólidos, digamos, sea por un bache, sea porque aumenta progresivamente la cantidad de sólidos, es muy común ver variaciones o fluctuación en torque. Y no solo eso, sino se ve un incremento de torque importante, y en muchos casos, cuando se tienen, digamos, sistemas de monitoreo y de seguimiento bien preciso, se puede prever algún tipo de atascamiento por esto. Se ve un incremento, digamos, sucesivo del torque hasta que llega a valores donde, bien sea por la protección del sistema, se detiene la PCP, o si no lo tiene, llega a un punto donde existe alguna sea partidura en varilla o algún otro problema. En esos casos, lo importante es la experiencia, ver si se puede recolectar esa data y tomar acciones para, bien sea parar la PCP antes o hacer flushing preventivos si se va evidenciando que esto va incrementando en los días previos a la posible falla. Y haciendo un flushing preventivo se puede, digamos, sopesar el problema y rearrancar el pozo y darle algún tipo de digamos, extensión de vida al pozo antes de hacer algún servicio. Si ahí vemos alguna otra pregunta. Bueno, voy a hacérsela a Paul si conoce esta. De mi parte no, pero Paul. They're asking if there is any sort of on-off or any tool to disconnect the rotor from the rod stream. That's a good question. At this point in time, I do not believe there is anything on the market. There was one available, but that company is no longer in business. Last I heard, there was a company in Canada that was looking at making it, but I don't know what the progress on that is at this point. It's not on the market yet. So the short answer is no. I think there was also one in Russia, but I don't know anything about it, if it's available or not. So. Okay. And do you think this sort of tool, if it's successful, what do you think could benefit in terms of sand or? Yeah, if the pump is stuck, maybe pulling the rods out doesn't help. You still have to pull the tubing to clean the pump or replace it. So for me, the benefit of that tool allows you to run a big pump, perhaps with a very low swept rotor angle, but still have small tubing that you can't run the rotor through. That's the real purpose of that tool.
And it can be very beneficial for that. It lets you run a 3.5-inch pump with 2 3/8 tubing, and you can do it because you come in with the rods and connect the on-off tool. That's the purpose of that tool. But again, unless there's one in Russia right now, there isn't a tool on the market. Okay. All right. Bueno, no veo alguna otra pregunta. Complementando lo que decía Paul, pues no hay actualmente algún desarrollo serio de alguna herramienta para reconectar la sarta de varillas al rotor. Sí sería, como dice él, interesante para poder bajar bombas grandes con rotores de un OD, un diámetro mayor importante que no pasan en cierta tubería, y reconectar la sarta de varillas con una tubería pequeña. Sí ese sería el interés, pero no hay nada, digamos, específico en el mercado para eso. Incluso sí se ha dado los casos que se ha intentado hacer a manera de phishing, reenroscar el rotor en la varilla, pero esto es realmente una mala práctica porque esa conexión estaría muy mal hecha y tendería a causar una falla temprana. Eso no sería una buena práctica, pero sí se han dado esos casos en la práctica. Pues no veo alguna otra pregunta. Ya estamos sobre la hora. Entonces, pues nada, agradecerles a todos por su tiempo, por sus preguntas, los comentarios que también agradecemos. Y ante todo, si tienen alguna otra duda sobre este tema, sobre algún otro, pueden hacerlo en cualquier momento. Voy a colocarles en los anuncios mi correo electrónico, el de Wilmer. Si quieren hacer alguna consulta, estar pendiente por favor a nuestro website para futuros webinars que los estaremos haciendo en mayor medida, y también dependiendo de los temas que a ustedes les parezca interesante. Esa es la idea de todos estos webinars. Pues muchas gracias nuevamente. No sé, Wilmer, si quieres despedirte finalmente. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Estamos a la orden, tanto Miguel, Paul y yo estamos a la orden para ustedes. Podemos contestar cualquier consulta referente a PCP. Y sí, nos gustaría que salieran algunos otros temas que les interesen para presentarlos en un webinar, aprovechando las experiencias que tiene el grupo de ingeniería de PCM. Y podemos compartir, y en esas experiencias de compartir podemos aprender de ustedes también, porque en este mundo de la industria del sistema de levantamiento artificial por medio de SP, todos los días aprendemos algo nuevo. Entonces, quedamos a la orden. Paul, you want to say something for closing? Well, thank you very much for having us present this webinar. We're always happy to do these. If you have any questions, please feel free to send them to us, and we'll happy to answer any other questions you have. Or if you have suggestions for other webinars for the future, please let us know. So thank you very much.